Creciste en una familia de fe. Soy una persona que fui conociendo a Dios. Me parece súper fuerte esa frase de poner a Dios a prueba. ¿De qué va a pasar con Rolando Hull? Arturo, ¿cuáles son tus planes con este libro? Dios me ha estado hablando, Priscila, para hablarte un poquito de planes futuros acerca de escribir un libro para los empresarios. Pero este camino ha sido obviamente muy guiado por la fe. En el 2017-2018 yo atravieso una crisis financiera. Entonces, he aquí, pues me pude dar cuenta que era una prueba de parte de Dios. Y ahí es donde esa palabrita de dos letras, fe, toma sentido. Bienvenidos al primer episodio del podcast Finanzas, Fe y Negocios con Rolando Hull. ¡Wow, Priscila! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de estar aquí y de poder presentarte en este podcast donde no solamente vamos a hablar de negocios, de fe, de transformación, de esperanza. No, muchísimos temas. A mí, interesantes. Sí, muchísimos temas. Yo estoy muy contenta de estar aquí y vamos con la primera pregunta, entrando, rompiendo el hielo enseguida. Ya. Ok. Probablemente ustedes lo conocen, quizás no lo conocen, pero si tuvieras que presentarte, nadie te conoce, no sabemos quién eres, ¿cómo te presentarías? Necesitamos en estos momentos un mensaje, fe, esperanza. ¿Quién eres? Ok, soy Rolando Hull, soy hijo de Dios, me considero una persona sencilla. Suena como un cliché, pero en realidad soy una persona muy sencilla, un poco tímida, inclusive, una persona no desconocen un poco eso de mí, piensan que soy muy extrovertido, pero en realidad no es cierto. Yo soy una persona que se recarga en la intimidad, me gusta estar a sola y también me considero una persona muy perseverante y sobre todo resiliente. Muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo fue? O sea, si tú me dices que eres tímido, yo no te lo creo, ¿eh? Yo no te lo creo, pero, Sí. ok, ¿en qué familia creciste? ¿Creciste en una familia de fe? ¿Cómo fue tu entorno familiar, tus raíces? Mira que no crecí en una familia de fe, lamentablemente no nací en el evangelio como se dice. Soy una persona que fui conociendo a Dios conforme fui desarrollándome. Lo que sí te puedo decir, Priscila, que siempre sentí desde muy pequeño la presencia de Dios en mi vida, sobre todo cuando empecé a estudiar, empecé a ser ese estudiante con buenas calificaciones, pues me di cuenta que ahí no era yo, que había un ser superior, porque no era muy normal que un estudiante con todas las limitaciones con las que yo crecí pudiera tener ese nivel de no solamente de conocimiento, de inteligencia, sino también de sabiduría, que muchas veces yo me asombré, ¿no? Y siempre fui guiado desde los 15, 16 años de parte de Dios. O sea, que a esa edad ya tú dijiste, aquí voy a empezar Aquí hay algo. aquí hay algo, voy a comenzar a explorar, ok. Así es. En ese sentido, cuando tú empezaste, y si me estás diciendo que no creciste en una familia de fe, ¿cómo fue ese apoyo de tu familia? Ok, ahora este chiquillo, ¿cómo fue ese camino con tu familia? Bueno, de hecho te comento que gracias a Dios mis padres siempre creyeron en mí. Eso es algo que yo puedo testificar y puedo decirle a los padres que siempre crean en sus hijos. Siempre fui un niño un poco inquieto en cuanto al conocimiento. De hecho, para mí hacer este podcast aquí en una librería me llena de satisfacción porque siempre fui amante de los libros. Ahora sí lo puedo decir después de tantos años. Claro, porque en mi época decir que te gustaban los libros, te decían que tú eras un nerd, que decían que, o sea, te Totalmente. hacían ese famoso bullying que Sí, hoy sí, en día sí, 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 conocemos. total. Y yo pasé mucho tiempo en la biblioteca, me gustaba ir a la biblioteca. Así que hacer este podcast aquí, de verdad que me encanta, porque me recuerda a esa infancia, ¿no? A esos primeros años de mi vida en donde yo empecé a caminar con Dios, a caminar en fe, a creerle a Dios. Me atreví a creerle a Dios, me atreví a soñar, ¿no? Y a poder poner a prueba a Dios también, ¿no? Y ver cómo Dios iba contestando mis peticiones, no mis deseos o
supuestamente necesidades, sino más bien lo que Él tenía ya dispuesto para mí. Ok, me parece súper fuerte esa frase de poner a Dios a prueba. O sea, por favor, ahonda un poquito más en ese tema porque suena como que, ok, pero claro, viniendo de quizás de este chico que no nació en Así una es. familia cristiana, tú decías, oye, déjame ver, a ver, ¿qué tiene este man? Como quien dice, o sea, ¿qué es lo que, cómo voy entendiendo un poquito más? Interesante, Claro, interesante. la fe que, Priscila, el Señor siempre coloca una medida de fe en cada uno de nosotros. Y esa medida se va a ir incrementando conforme nosotros vayamos viendo cómo Dios se va desenvolviendo, cómo Dios va a ir respondiendo y cómo nosotros también vamos teniendo esa paciencia, que es un don y un fruto del Espíritu Santo. En la espera hay que tener paciencia, porque la espera de Dios muchas veces nos puede desesperar y el no de Dios muchas veces también nos bendice, al igual que el sí de Dios. Porque el no de Dios te dice, no es tu tiempo, no te conviene, espera un poco. Y ahí es donde muchos de nosotros podemos estar cometiendo errores muchas veces porque nos adelantamos a las decisiones que podemos estar tomando. Que no, que nos recibiste, o sea, que muchas veces te dije, que Dios te dijo no. Bueno, esto va a sonar un poco extraño, pero no fui un chico de tener novias. Okay. Cuando estaba en la escuela, en la secundaria, Ajá. no creo que yo encajaba en el prototipo que buscaban las chicas en ese tiempo, ¿no? A Ok. pesar de que siempre fui muy hablantín, no fui el más popular, pero sí me conocían en la escuela, Ujú. el no de Dios para mí fue no tengas novia. ¿Me explico? De pronto me gustaban algunas que otras chicas, cuando Ok. tenía como, sí recuerdo cuando estaba como en quinto año, me gustaba una Claro. chica Normal. y era algo normal. Sí. Y creo que Dios en ese momento me dijo, no, tienes que concentrarte en tu estudio, Ok. empieza a enfocarte en la universidad, empieza a enfocarte en tu trabajo, porque empiezo a trabajar desde muy temprano, una vez salgo de la escuela, inmediatamente empecé a trabajar. Entonces, ese no de Dios también bendice, porque imagínate entonces, si me hubiera enfocado tal vez en una relación en aquel momento, no era el tiempo de Dios y me hubiera podido buscar también otros problemas interesantes, ¿no? Que a veces también surgen, sobre todo en la juventud, ¿no? Total. Entonces te enfocaste en tu carrera, Sí. que iba a iniciar tu carrera a nivel superior, y qué carrera escogiste. Mira que escogí finanzas, tuve Ok. mucho bullying en aquella época, recuerdo que la gente estudiaba más bien contabilidad, Ujú. que estaban muy famosas las firmas de contadores. De Ajá. hecho, la escuela donde yo estudié, pues me mandó a practicar en una firma que después, eso fue un cuento muy largo, terminé en una multinacional para la gloria y honra de Dios. Pero en ese tiempo estaba muy famoso la banca. Aquí en Panamá el centro financiero y bancario era fuerte. Entonces la gente quería trabajar en la banca o quería trabajar como contador. Entonces tú decís que ibas a estudiar finanzas, no es como ahora decir, bueno, finanzas, pero ¿por qué no estudias contabilidad? Sacas tu licencia, puedes ser un CPA. Todo eso me decían. Ujú. Y yo permanecí en la carrera de finanzas. Recuerdo que cuando fueron algunas personas de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, yo tenía 17 años, ellos visitan a las escuelas en el último año. Y cuando presentaron que Finanzas y Banca iba a ser la primera promoción de la Facultad de Economía, inmediatamente dije, yo quiero, siempre he sido muy determinado, Ok. y yo quiero estudiar finanzas y banca y me enfoqué en la carrera y la empecé a los 17 18 años y la terminé a los 24 años, Wow. totalmente nocturno, trabajando siempre. Hablaste que eres muy determinado. ¿Qué otras habilidades tú crees que te definen? Y bueno, 100% yo también creo que nosotros nacemos con dones dados por Dones y Dios talentos, por y supuesto. talentos. O sea, ¿cuáles son los tuyos? Bueno, soy una persona muy enfocada y planificada. Me gusta tener esa visión de qué va a pasar con Rolando Hull en 3 5 10 15 Como años. buen Como financista, buen final, proyectando siempre. proyectando qué va a pasar. Soy bueno proyectando. Ajá. Y yo creo que Dios escogió esa carrera para mí justamente preparándome para lo que venía. Ujú. Porque es lo que dice la palabra, ¿no? Que Él conoce las cosas de antemano. Antes que nosotros viniésemos a este mundo, el Señor ya tenía todo predestinado. Lo que pasa es que a Fuertecito. veces nosotros alteramos los planes de Dios cuando no consultamos con Él, cuando no esperamos en Él.
Y en ese sentido, ¿seguiste tu carrera de finanzas? ¿Has estado vinculado Sí. en este mundo, en este momento? ¿A qué te dedicas? Bueno, empecé a estudiar finanzas, inmediatamente empecé a trabajar en una multinacional en el área de contabilidad. Se puede decir que de los casi 20 años que trabajé en empresa, 10 fueron dedicados a la parte contable y los últimos 10 fueron dedicados a la parte financiera. Solamente trabajé en un solo banco de la localidad, estudié finanzas y banca. Actualmente, ¿a qué me dedico? Bueno, soy socio de una firma de corretaje de seguros, ¿ok? Me dedico también a la asesoría, a la mentoría en temas financieros. Ya tengo ya 9 años de estar como independiente y era algo que yo quería porque había llegado, como quien dice, a un tope en mi carrera, había ocupado las posiciones de gerente financiero y sabía que salarialmente hablando estaba llegando a ese nivel en donde es muy difícil mantenerse, sobre todo en un mundo competitivo. Panamá tiene muchas multinacionales, hay Total. muchos extranjeros viniendo Sí. y mi experiencia de las 6 empresas donde trabajé, 4 fueron en multinacionales. Entonces ahí ya sabía que tenía que dar ese gran salto. De hecho, yo escribo un ebook hace 2 años que se llama Cómo pasar de emprendedor a empresario, ¿no? Cómo pasar, perdón, de empleado a emprendedor y a empresario. Wow. Y eso lo pueden ver ahí en mi biografía, está el ebook completamente gratuito, lo pueden descargar. Y hablo acerca de esos pasos que uno tiene que dar, en donde todo está en la mente. Todo lo que tú quieras está, la mente está al servicio de nosotros. Nada más es que tenemos que saber cómo utilizarlo. ¿Cuáles serían esos pasos, así un spoiler, esos pequeños pasitos para pasar de empleado a emprendedor? Exacto. Interesante. Eh, Hay que primero entender las fases. Hay personas que quieren pasar de empleado y ser de una vez empresario y no Ujú. se puede. Hay una preparación, la mente no lo procesa y por Claro. eso hay mucha gente que después decide volver al empleo. Ujú. Si nosotros vemos el cuadrante del flujo efectivo de Robert Kiyosaki, él nos habla de empleado, autoempleado, empresario e Sí. inversionista. Y yo pienso que una persona tiene que pasar por esos cuadrantes. El empleo no es malo, es como yo lo digo cuando voy a una conferencia. Siempre digo que el empleo no es malo, el empleo nos da conocimiento, estructura, nos da preparación, experiencia. Experiencia, Lo claro. malo es quedarte ahí toda la vida. Ujú. Eso sí, le digo a una persona, no te quedes en el empleo toda la vida. Una vez ya tienes el conocimiento, salta. Ahora, justamente así se llamaba mi libro, se llama mi libro, Aprende a dar el gran salto. ¿Cómo una persona se puede preparar para dar ese salto, Priscila? Y yo siempre digo, o tú aprendes a saltar o dejas que la vida te empuje. Pero cuando la vida te empuja, muchas veces no sabes cómo tú vas a reaccionar. Te puedes caer, te puedes romper un brazo, la cabeza. Entonces es mejor planificar tu salto hacia la independencia. ¿Eso cómo se puede lograr? Con preparación. Ujú. Hay que estudiar, hay que prepararse. Yo siempre le digo a las personas, el conocimiento es básico. De hecho, en el libro de Ageo de la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que ha menospreciado el conocimiento, ¿no? Y por eso que hacer esto acá en una librería para mí es de mucha, de verdad, mucho gozo y mucho regocijo porque hay sabiduría. Los libros te dan sabiduría. Es más, un libro puede aportarle a una persona de 5 a 10 años de errores si aprende Wow. a elegir un buen libro. Un buen libro. Sí, porque a veces nosotros creemos que, como quien dice, dar ese salto es como que súper fácil. Sí, No, quiero manejar mi propio tiempo, yo quiero ser emprendedor porque yo no quiero tener un no, que jefe. fefe. Y es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Sí, Así que qué bueno. Nosotros vamos a seguir hablando en otros episodios claro que sí. de temas, pero vamos a llegar a uno que es básicamente lo que nos tiene aquí y es Claro el que sí. libro Rompimiento y conquista de Wow, tus aquí está, aquí está. Aquí está finanzas. el libro, El Rompimiento y autor Conquista. está aquí y la verdad es que hay mucho a futuro con este libro, pero no vamos a spoilear el segundo capítulo Claro que sí, del joven. podcast, pero ¿qué viene a futuro? ¿Cuáles son tus planes con este libro? Tienes mucho en mente, muchos proyectos súper beneficiosos. Claro que sí. Háblanos de eso. Bueno, la visión de futuro es seguir expandiendo el conocimiento, ¿no? Esto es un primer libro que después en el podcast que sigue voy a estar hablando del Sí. libro, pero Dios me ha estado hablando, Priscila, para hablarte un poquito de planes futuros acerca de escribir un libro para los empresarios.
Los empresarios es un segmento del mercado al cual yo he estado muy vinculado en los últimos años y ellos necesitan también el conocimiento, pero el Claro. empresario necesita un conocimiento especializado. Hay que aprender a entender al empresario. El empresario muchas veces es una persona solitaria, muchas veces ha pagado un alto precio por tener su empresa, muchas veces el empresario necesita ayuda y no la pide. Sí, es como que si se fueran apagando, o sea, Sí, empezaste como que boom, llegas a ese boom y luego te vas apagando, apagando, apagando entre los problemas, entre el personal, entre las cuentas y tal. O sea, no es fácil. ser empresario, cada fase de la vida tiene su desafío, ¿no? Ser empresario también requiere de una preparación, un conocimiento, ¿no? Entonces, yo estoy nada más esperando el título que Dios me revele para poder escribirle a los empresarios, porque creo que hay un vacío hoy en día en donde nadie prácticamente, el empresario, a pesar de que es un buen lector, hay empresarios que se están capacitando. Es más, Silicon Valley, que es como una fábrica de las famosas startups o emprendimientos de estas compañías que nacen de buscar una demanda. Ujú. Yo he estado leyendo un libro que se llama Enamórate del problema y no de la solución, Oh, wow, interesante. porque se nos ha enseñado a enamorarnos de la solución y no del problema. Pero este enfoque de este libro me encanta, que es el cofundador de Waze, en donde él dice, si tú no encuentras un problema y no te enamoras de ese problema, ¿cómo vas a poder presentar una solución? Y ahí es donde Claro. se da la famosa oferta y demanda. O sea, si no hay una demanda en el mercado, ¿qué tú vas a ofertar? Entonces, por ahí va a visión este tema de poder hablarle a los empresarios también. También, Priscila, yo dirijo hace 3 años el movimiento empresarial cristiano. Y también por ahí hay muchos planes de crear una escuela de formación para emprendedores, para empresarios. Vamos a empezar con la parte virtual y después vamos a migrar, Dios primero, que vaya dando los recursos a una parte presencial. Wow, eso suena sumamente interesante y como bien mencionas, viene a llenar como una necesidad. Un O sea, vacío hay un vacío total. y Sí, lo detectaste. Pero este camino ha sido obviamente muy guiado por la fe. O sí. sea, ¿cuándo pasó todo esto? O sea, ¿cuándo pasó el libro y todo esto ha sido como un camino, o sea, poco a poco? Mira, en el 2017-2018 yo atravieso una crisis financiera, no entendía en aquel momento qué estaba pasando con mi vida, pero siempre yo he sacado esos espacios de intimidad con Dios y le he preguntado a Dios qué pasa. En aquel momento pues pasé por algunos temas financieros que yo no provoqué, sino que se dieron. Entonces, he aquí, pues me pude dar cuenta que era una prueba de parte de Dios. Claro. Y me di cuenta que era una prueba porque yo tenía paz y tenía regocijo a pesar de que había perdido casi todos mis ahorros, a Wow. pesar de que había perdido gran parte de mis bienes. ¿Ok? Me pasó casi como Job, donde yo tuve que decir al Señor, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y yo empecé a caminar en el 2018 por fe. De hecho, yo recuerdo que hice hasta en mi Instagram, yo posteé, nunca se me olvida, el 18 de diciembre del 2018 posteé una foto en donde me habían invitado a una premiación en el Club Unión y yo hacía una analogía, yo le preguntaba a Dios, le decía a Dios, ¿por qué permites que a mí me inviten allí si tú sabes lo que yo estoy pasando? La gente se va a burlar de mí. Yo no me sentía digno de ir Wow. a esa ceremonia. Y ahí Dios me habló y me dijo, hasta este año se termina tu desierto. Hay pruebas y hay consecuencias de parte de Dios. Hay que aprender a discernir cuándo es una prueba, cuándo es una consecuencia. La prueba viene de parte de Dios para edificarnos, para fortalecernos, Ok. para mejorar lo que hay interno en nosotros. Ok. Y las consecuencias vienen a causa de la desobediencia, a causa de no consultar a Dios, ¿no? Y a causa de tomar malas decisiones. Entonces, cuando uno analiza eso y dice, bueno, esto que yo estoy pasando, ¿qué es? ¿Es una prueba? ¿Es una consecuencia? Y ahí es donde esa palabrita de 2 letras, fe, toma sentido. Y empezamos a caminar y a vivir por fe, a pesar de que la barca Se se esté esté hundiendo. hundiendo. Y Jesús nos diga, camina, así como le dijo a Pedro, camina sobre las aguas. Sí. Y aprendí a caminar sobre las aguas. Hasta aquí puedo decir, Ebenecer, el Señor me ayuda. Suena
bien interesante porque normalmente no sabemos distinguir entre una prueba o una consecuencia. Lo Así vemos es. todo como una prueba. Yo lo Exacto. quiero ver todo como una prueba, honestamente. O Es sea, yo más digo, fácil, ¿no? Señor, tú me estás probando en estos momentos, Claro que pero sí. luego cuando nos detenemos a lo que tú dices, esas decisiones, porque toda decisión trae una consecuencia buena o mala, Mala, así es. eh, entonces podemos tener como más ese discernimiento, ¿no? Exactamente. Y yo creo que llegar a los niveles en donde estás tú, o sea, toma su tiempo, ya Sí, tienes toma muchos tiempo. años en esto. ¿Qué, qué otros retos has tenido en este camino de la fe? Porque la fe es bien retadora, o sea, vivir Sí. en fe es retador. La fe nos obliga a nosotros, o nos lleva a nosotros a creer en Dios, aunque no estemos viendo nada. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si tú puedes ver algo, no es fe. Si tú puedes realmente tener la certeza de que vas a alcanzar algo, no es fe. Ahí puede haber sabiduría humana, puede haber certeza, pero no es fe. La fe es caminar completamente creyendo que Dios lo hará y no dudar. Ahora bien, en los últimos años yo he estado confrontando esta verdad también, porque se nos ha adoctrinado que la fe es la espera. Claro, es la espera de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas personas hay veces que han demorado esa espera. Y esa espera se confunde con letargo, con pereza, con indecisión, con procrastinación. Y le llamamos a eso fe. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber si yo estoy dilatando o procrastinando algo o no Claro. estoy accionando y le estoy llamando a eso fe. Porque hay muchas veces que la fe se puede mezclar o se puede confundir si una persona no entiende los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, pero hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Pues sí, hay cosas que nos toca a nosotros hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que prepararnos, estudiar, tenemos que... Dios le dijo a Josué, está en el libro de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, Sí. porque Jehová tu Dios estará contigo. Y se lo había dicho justamente después de la muerte de su antecesor que fue Moisés. Y muchas veces nosotros no queremos esforzarnos, no queremos, por ejemplo, yo en este mundo, yo tengo 28 años, está en el mundo empresarial, veo muchas personas con falta de interés, falta de formación, falta de estudio, hay una indiferencia por el conocimiento. Ahorita también el tema de la inteligencia artificial también ha hecho que mucha gente no investigue. Yo vengo de una época en donde tú tenías que ir a la biblioteca, investigar y todo lo demás. Hoy en día, pues, todo está al alcance de Google. Totalmente. El mundo digital ha venido a cambiar la manera en que Total. hacemos todo, en que Sí, hacemos todo literalmente. Interesante conversar contigo, conocerte muchísimo más y yo estoy súper emocionada de que en el segundo episodio de este podcast vamos a hablar de lo que nos trajo aquí, así es. de lo que te llevó a la idea de hacer este podcast también, que yo Sí, creo que antes de finalizar, cuéntanos cómo tú dijiste, ok, voy con el libro, pero también quiero un podcast. claro. La idea de escribir un libro siempre ha estado en mi mente desde los 18 años. Yo soy amante de la literatura. Escribí guiones, ensayos, participé en diferentes concursos de lectura comprensiva. Siempre me gustó estudiar, realmente. No puedo decir otra cosa que, porque fuera una mentira de decir, la gente que me conoce de la escuela sabe que siempre fui buen estudiante, aunque no fui el típico nerd, ¿no? Entonces, siempre estuve en mi ser escribir un libro. Claro que en aquella época los géneros literarios eran muy reducidos. Y si tú no eras Rogelio Sinán, Amelia Deni de Casa, Claro. Mario Vargas Llosa, todos estos grandes escritores que allanaron el camino para que nosotros llegáramos, no podías escribir. Sí, Ahora, ¿de dónde nace el libro? Viene de parte de Dios. Dios comenzó a colocar esa carga dentro de mí para que escribiera un libro para su pueblo. Entonces ahí es donde yo siempre digo a la persona, la espera, tuve que esperar ¿cuántos años? Tal vez más de 20 años para wow. escribir un libro Sí. que edificara y glorificara el nombre de Dios, ¿no? Y la idea de hacer el podcast. La idea de hacer el podcast es porque comencé a pensar, comencé a investigar qué estrategias habían
para uno promocionar un libro y que el libro trascendiera fronteras. Claro. Comencé a hacer ese estudio y me di cuenta que un podcast, inclusive abrí un canal de YouTube, era el medio para difundir esa voz. A mí siempre me ha gustado educar. De hecho, fui educador, fui profesor de la universidad cuando tenía 25, 26 años. Y pensé, bueno, ¿qué red social o qué mecanismo yo pueda tener para yo poder trasladar un poco de lo que por gracia he recibido por muchos años? Y me di cuenta que el podcast definitivamente es una conversación. A mí me gusta siempre conversar. Siempre que veo un podcast, la verdad, de un tema que me guste, porque obviamente también uno tiene que elegir algo que le guste, me di cuenta que era algo que uno podía también conversar, compartir, ¿no? ¿Ok? Y también trasladar un poco de conocimiento. Me ha encantado conversar contigo en este primer Igualmente. episodio y ya no vamos a decir más nada porque los vamos a dejar picados, como quien dice, para el segundo episodio de Finanzas, Fe y Negocios con Rolando Full, donde vamos a hablar de rompimiento y conquista de tus finanzas, Así es. transformación, van a cambiar la manera en cómo se relacionan con el dinero, con la abundancia, la prosperidad. Totalmente. Así que allí los esperamos. Gracias, Rolando. Gracias a ti, Priscila. Un placer.